Listo, entonces sean bienvenidos a la clase número 1 del curso de modelación estructural bajo metodología BIM. ¿Ya? Aquí vamos a ver estas tres diapositivas. Voy a elegir esta para hablar con ustedes acerca de lo que es BIM, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué es BIM? BIM no es más que el acrónimo de modelado de información para la construcción, ¿ya? Cuando escuchen hablar de BIM, no es más que modelos tridimensionales cargados de información para la gestión y control de proyectos. ¿Listo? Eso a breves rasgos. Mm, A ver, denme un momento. Ok. Entonces, como les decía que BIM es un acrónimo, si están viendo la pantalla, ¿cierto? BIM es un acrónimo usado para dos conceptos. Es la representación digital paramétrica del producto de construcción. Losas, muros, pilares de equipamiento, puertas, ventanas, etcétera. Todo lo que constituye el proyecto, que incluye tanto la geometría como su información, ¿ya? Por lo tanto, BIM se convierte no en un software, no en un programa, no en una herramienta, sino en una metodología, llámese proceso, para desarrollar y utilizar modelos, para apoyar las decisiones en la parte del diseño, la construcción y operación durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que va a implicar una mejor integración y gestión de toda la información provista y usada por diferentes actores dentro del proyecto. En resumidas cuentas, modelo tridimensional con información para mejor toma de decisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto. Concepto resumido. ¿Ya? Ujú. A ver, chequemos qué he puesto ahí. Fases de implementación de la metodología BIM. Me imagino que todos ustedes deben de trabajar con AutoCAD o con programas CAD, ¿cierto? Entonces, existe un punto de transición entre la metodología tradicional que aprendimos en la academia, en las universidades o a lo largo de nuestra labor diaria. Existe un punto de transición para dejar de usar esa metodología y pasarnos a la nueva metodología, aunque no es tan nueva, ¿no? Ya más adelante les hablaré hace cuánto nació esto, ¿no? Em, esta transición se logra mediante una implementación, o llámese una implantación como está aquí, ¿ya? ¿Listo? Para llegar a eso es necesario establecer flujos de trabajo. No sé actualmente ustedes cómo lleven a cabo esto. Por ejemplo, hagamos preguntas y aprovechando que somos muchos. Eh, no sé si está por ahí. Bueno, va para todos, ¿ya? ¿Cuál es el flujo actual que tienen en sus empresas o como ingenieros estructurales? Ya asumamos que yo soy su cliente y yo no sé nada de ingeniería ni nada en absoluto. Yo le digo, Marcelo, le digo, por favor, quisiera que me hagas una casa o un edificio o un bloque de aulas, ya, cualquiera de los tres tipos de proyectos. Punto. ¿Cómo organizarían ustedes los flujos de trabajo? Ya, yo les doy el proyecto. ¿Y ustedes cuál sería el primer paso que quisieran hacer o cómo empezarían a trabajar en la etapa de diseño, ¿no? ¿Qué es lo primero que harían?
Les ayudo un poquito. Ejemplo, yo, si fuera mi caso, formaría mi grupo de trabajo, ¿cierto? No, no, nada que ver, Cristian, de niveles de detalle ni eso. Esos son conceptos más avanzados que se ven a posterior. Estoy hablando netamente de un proyecto cualquiera. A Marco, a Marcelo, a Fabián le llega un proyecto de una casa. Él va a ser el administrador, el que se va a poner al frente. Entonces, me imagino cualquiera de las personas que está al frente tratará de armar un equipo, ¿correcto? Un equipo multidisciplinario, porque si le pongo a Marcelo a hacer las instalaciones eléctricas, tal vez él no sea muy funcional ahí, ¿no? O si le pongo tal vez a Marcelo a hacer eléctricas y sanitarias, me crea un conflicto de conocimientos y todo sea un relajo. Entonces, existen diversos profesionales encargados de cada área, ¿ya? A eso quiero llegar. Entonces, una vez que establecen el equipo de trabajo, me imagino, en este caso nosotros somos ingenieros, ¿cierto? Se verán en la necesidad de contratar tal vez un arquitecto, un ingeniero sanitario o un ingeniero que conozca de los tres sistemas de la parte MEP. Ahí empieza el problema. Entonces, ¿quién empieza haciendo el proyecto? ¿El ingeniero, el arquitecto, el de las instalaciones? ¿Cuál inicia? Diego nos dice un anteproyecto arquitectónico. Roberto igual, el arquitecto, el arquitecto. Ya, la mayoría creo que va a coincidir con el tema del arquitecto. ¿Ya? Pasemos a la siguiente fase. Tenemos el arquitecto, él hace sus planos y luego ustedes, ¿qué hacen con esos planos? Va la estructura, ¿no es cierto? Ahí, en ese punto entramos nosotros. Y luego, de forma paralela, tal vez entrará el señor que haga las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias, ¿ya? Ahí existe un conflicto, ya tenemos un grupo de profesionales trabajando de forma independiente. Supongo que si yo le contrato a Maite, por ejemplo, y le digo, quiero el diseño estructural de estos planos, ella cogerá, hará su cálculo y me devolverá un set de planos, ¿ya? Por ahí tal vez discrepará con el arquitecto en ciertos criterios, tratará de corregirlos y hasta ahí llegó su trabajo. Maite se olvida de lo que pase con ese set de planos de aquí en adelante. Así funciona. Toda una vida ha sido así. Yo soy el calculista, toma, aquí están los planos, aquí está la memoria de cálculo. Usted verá lo que hace como administrador del proyecto, ¿ya? Andrés Paguay nos dice que existe una coordinación de las áreas de ingeniería. Y eso es muy cierto, ¿no? Yo trabajaba en CELEG hace un par de años atrás. Ahí se hacía una revisión de ingenierías para un proyecto de una hidroeléctrica. Entonces, lo que se hacía en esa revisión es poner un plano sobre otro para chequear por ahí alguna interferencia, algún cruce. El problema de esas revisiones es que todas eran a nivel de el plano, ¿no? De dos dimensiones. Así que quedaban errores que no se notaban en esa revisión. Y obviamente en proyectos grandes hay errores que así estén presentes en 2D se obvian porque la revisión está sujeta al error humano como tal. ¿Ya? Ese es el flujo de trabajo actual. Lo que se requiere proponer ahora es un nuevo flujo de trabajo que solvente estas necesidades. ¿Ya? Más adelante les daré otras diapositivas que son más completas que las que estamos viendo aquí para que tengan una mejor idea. Entonces, la idea es crear flujos de trabajo bajo modelos tridimensionales con información. Para esto, si tienen ustedes una empresa, por ejemplo, hay que realizar un diagnóstico de su equipo de trabajo, de sus profesionales donde se va a implementar esta metodología. ¿Ya? Hay que posicionar a su empresa para saber en qué etapa o en qué ciclo del proyecto interactúan. Hay empresas que hacen diseño y construcción, hay otras que solo hacen construcción, hay otras que solo se dedican a hacer anteproyectos en el área de arquitectura, existen otras que únicamente se dedican al cálculo estructural y así, ¿no? Entonces hay que evaluar y decir, a ver, yo me dedico a esto, el diseño, a la construcción, a la operación, a la rehabilitación. Así, ¿no? Y así nos ubicamos correctamente en el ciclo de edificación de un proyecto. Bien, a ver, para que esté un poquito más claro, este es el ciclo de vida de un proyecto.
parte de la idea, el diseño conceptual, después hacemos un diseño arquitectónico, llámese así, ya los planos a nivel general, procedemos al análisis. Una vez que tengo el análisis, procedo a realizar la documentación, los planos, la cuantificación de materiales. Entonces ya vamos entrando a la siguiente etapa, donde ya requiero el tema de en el caso de que sean elementos prefabricados, ¿no? La fabricación de los materiales que necesite. Necesito llevar un control tanto a nivel de tiempo y costo de mi proyecto y del proceso constructivo. Llevar o tener, como les decía, también la logística de la construcción. Y a futuro, ya muchos años después, tendré que seguir, una vez finalizada la obra, seguir con estos dos puntos que vendría a ser la operación y el mantenimiento como tal, ¿no? 25 años después, 50 años después, tendremos que tomar una decisión con respecto a esta edificación. Si entramos en la etapa de demolición o si entramos a renovar esta infraestructura y le damos un nuevo uso. ¿Ya? Todo esto que ven aquí se conoce como el ciclo de vida de la edificación. Nada tiene que ver con los periodos de diseño ni la vida útil de una estructura, ¿ya? Son conceptos diferentes, por si acaso vayan a confundirlos a futuro, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a ubicar, por aquí tenía un lapicito, bueno, nos vamos a ubicar en el análisis, la documentación y la cuantificación. De eso se trata el curso, ¿ya? De realizar el diseño detallado, el análisis, la documentación y la cuantificación, ¿ya? Continuemos un poco más. Existen diferentes conceptos de BIM, en este caso, o más que conceptos, diferentes modalidades de BIM, ¿ya? BIM no integrado. Esto sucede cuando una compañía, una empresa o un profesional es la única persona que va a aplicar la tecnología o va a realizar sus proyectos con tecnología o software BIM. Y esta compañía, los beneficios que va a tener es que va a lograr una mayor velocidad para gestionar los modelos, obtener documentación y lograr una mejor coordinación de su proyecto, ¿ya? Pero no generará más beneficios para otra empresa porque son los únicos que están utilizando metodología BIM, ¿no? Eso se conoce como BIM no integrado. Hay otro punto llamado BIM no integrado multilateral, caso cuando más de una empresa del ciclo de vida de un proyecto utiliza metodología y software BIM, ¿ya? Esta información que nosotros generemos va a ser utilizada por ellos y en estos casos se logrará mayores beneficios, ¿no? No obstante, aquí en algún punto de la cadena del ciclo de vida del proyecto puede que alguien no use esta metodología y no aproveche los beneficios que tiene, ¿no? Y el BIM integrado es cuando se coordinan todas las especialidades y las etapas del proyecto en forma normada y centralizada. Y todas las compañías trabajan bajo mandatos preestablecidos de acuerdo a los objetivos que se tengan, ¿ya? Así que ya entiendo, ustedes van a primero ser parte de un BIM no integrado unilateral, porque van a ser los únicos que van a empezar a trabajar con este tipo de modelos y posterior a eso van a ir encontrando ya más oportunidades, más empresas, más inversionistas que sí trabajen bajo esta metodología. A ver, aquí vemos un pequeño video ya que ha estado precargado. Esta es una presentación que ya tiene 3 años de antigüedad, ¿no?
Bueno, espero que hayan podido ver el video. Por si acaso, hayan tenido alguna duda en la explicación que les realicé, ¿no? Con todo, ya les envío esta presentación para que la puedan estudiar más minuciosamente. A ver, estábamos por aquí. Ya, a ver. A ver, ventajas de trabajar bajo esta metodología. Ayuda a optimizar el tema del trabajo multidisciplinario, ¿no? A través de una sola plataforma vamos a poder involucrar a todos los agentes implicados dentro del proyecto, arquitectos, ingenieros, constructores, entre otras personas, ¿no? Inversionistas, usuarios, y compartir con ellos toda información en tiempo real para de esta forma mejorar la colaboración entre clientes y diseñadores durante todo el ciclo de vida de la edificación como tal, ¿ya? Una mejor comprobación de interferencias, porque antes de comenzar a construir podemos usar los modelos para chequear si existe algún problema de integración entre arquitectura, instalaciones o entre estructura e instalaciones, entre otras, ¿no? Por eso es que una tercera ventaja es de integración 2D y 3D, ya que a medida que vamos creando un plano en 2 dimensiones, también lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Por otro lado, la documentación se va a realizar de forma un poco más sencilla, por así decirlo. Aquí hay que ser claros en esta parte, en el tema de estructuras. La documentación a veces se suele volver un poco conflictiva, pero si establecemos los flujos que les voy a enseñar, se lo puede realizar con mayor facilidad, ¿ya? Podemos obtener cuantificaciones, presupuestos, consiguiendo de esta forma un aumento en la productividad. Adicional, a través de BIM podemos conocer el impacto energético de cada uno de los materiales que componen la obra. En este caso también soy socio lead, por lo tanto, sí les daré uno que otro criterio de sostenibilidad cuando estemos modelando, ¿no? Les voy a indicar dónde se puede chequear cómo modelar aporta a realizar mejores estudios de análisis energético, ¿ya?
Bien, cuando hablen de BIM también van a escuchar las famosas dimensiones del BIM. Y existe el BIM 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, ¿ya? BIM 3D es lo que van a aprender con mi persona. Vamos a crear un modelo tridimensional que va a contener información geométrica. Vamos a realizar la visualización del proyecto y crear objetos con propiedades. Para que posterior a eso, ya conforme ustedes se sigan preparando, puedan realizar una programación, una simulación del proyecto por fases, conocida como BIM 4D. Y si, como les dije, depende a qué se dediquen, ¿no? Si continúan aprendiendo un poco más, van a poder realizar un BIM 5D teniendo ahí el control de costos, modelado conceptual en tiempo real, cuantificación de materiales. Esto sí lo vamos a ver con mi persona, ¿no? Cuantificación de materiales, costos operativos, soluciones de prefabricación. Nosotros solo vamos a ver cantidades de materiales, ¿no? Para el 5D es bueno llegar a usar otra herramienta, no Revit, sino más bien Navisworks, que me permite combinar softwares como Project Primavera para realizar la simulación en tiempo real, ¿ya? El BIM 6D trata de sostenibilidad, análisis energético, variaciones e interacciones de las envolventes, seguimiento de los elementos sostenibles, un seguimiento LEED. Y para el BIM 7D, ya eso es cuando entramos a la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? La creación de planos as-built, modelado de operación y mantenimiento, control de la logística del proyecto y el ciclo de vida. Bien, avancemos un poco más. Aquí está lo que decía uno de sus compañeros, ¿no? El nivel de detalle. Cuando modelemos, vamos a tener que especificar el nivel de detalle o de desarrollo y de información que van a tener nuestros objetos. Por ejemplo, esto aquí está desactualizado, ¿no? Yo les voy a pasar el LOS de 2019 dado por el BIM Forum, donde se especifica, de hecho lo vamos a ver con ustedes mismos, ¿no? El nivel de detalle que podamos alcanzar. Pero para que vayan entendiendo un poquito de qué trata esto, un LOT 100 es dibujar, en este caso está así, ¿no? Dibujar a grosso modo una silla cualquiera, no necesariamente tiene que ser la que vamos a poner en el proyecto, que simplemente me va a servir para cuantificar cuántas de estas necesito, ¿ya? Si voy aumentando el nivel de desarrollo, por ejemplo, en los 200, ya voy agregando cierta información, como por ejemplo el alto, el ancho de esta silla, quién la construye. Si voy a un lot 300, ya podré realizar documentación a partir de esa representación geométrica con una mayor cantidad de información, ¿no? Igual, un lot 400 ya será la silla más exacta a la que voy a poner en mi proyecto, que contendrá las dimensiones, como les dije, de forma más precisa, entre otras cosas, y un lot 500 será ya algo muy, muy apegado a la realidad, con un nivel de detalle muy preciso, por así decirlo, ¿ya? Aquí, como pueden ver, se modelan todas las rueditas de la silla, el cosito para alzar y subir, los brazos de la silla, el espaldar, ya todo está más elaborado, ¿no? Entonces, así, esta silla es la que van a ver en su proyecto tridimensional y esta silla es la que van a ver en en la vida real, ¿no? En el proyecto ya terminado. Eso para hablar con una silla. Ya vamos a ver en el área estructural cómo se define esto. Bien, así que cuando hablen de BIM, cuando se hagan los contratos es muy importante hablar de esto, ¿no? Cuando alguien dice, ingeniero, deme modelando este edificio. Lo primero que, no le deben preguntar al cliente qué nivel de detallamiento quiere, porque él muy difícilmente conocerá esto, ¿ya? Él no va a saber de qué le están hablando. Lo que ustedes le tienen que proponer es decirle, ah, mira, ¿sabes qué? Aquí existen niveles de detallamiento y le dicen, ¿para qué quieres el modelo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué quieres hacer esto en 3D? Entonces ellos les van a decir, no, porque yo quiero solo una representación gráfica, no, porque yo quiero realizar el control de costos porque he escuchado que es más preciso, o tal vez les digan, no, porque ¿sabes qué? Quiero que
em, ver las interferencias que va a tener la estructura con la arquitectura. Entonces, en base a las solicitudes de su cliente, van a decidir en qué lot trabajar, ¿ya? Eso como un breve concepto y ejemplo. Hablemos un poquito del plan de ejecución BIM, llamado BEP, BIM Execution Plan, ¿ya? Esto no lo suelo tratar en otras diapos, ¿no? De hecho, lo vuelvo a ver al mucho tiempo. Listo. Este documento eh, es un documento que todos los agentes implicados dentro de un proyecto BIM deberán conocer y tener en su mano derecha, ¿ya? Por algo es el segundo de la lista de las siglas o acrónimos BIM más usados, ¿ya? Cuando hablen de BIM, si no existe un BEP, simplemente significa que el otro profesional no tiene ni idea de cómo trabajar con esa metodología, ¿ya? El BEP debe describir con detalle lo siguiente: los agentes implicados en el proceso, quiénes nomás están participando en el proyecto, cuál es su papel, qué es lo que debo entregarle a cada uno de ellos y en qué tiempo debo entregar. ¿Cómo voy a realizar los procesos de intercambio de información, de autoría y coordinación de modelos? ¿En qué formato entregaré los entregables? ¿Cuál va a ser el modelo que van a recibir y con qué nivel de detalle gráfico? ¿Sí? Esto es muy importante para establecerlo antes de firmar cualquier cosa, ¿no? O antes de empezar a trabajar. Esto no se hace a medida que voy realizando el trabajo. Esto se hace antes. Si esto está mal, todo su proceso se va a caer, ¿no? Aquí entran los usuarios, por ejemplo. Voy a asumir que yo soy arquitecto, ¿ya? Y yo uso Revit para realizar mi proyecto. Pero ¿qué tal que el ingeniero Marcelo no use Revit ni Robot, usa Savie Tabs? Entonces, en el BEP deberé crear un flujo de trabajo y decirle, ¿sabe qué, ingeniero Marcelo? A mí su modelo de Savie Tabs como tal para realizar lo que yo necesito no me es funcional. No obstante, yo no le puedo exigir, en este caso vamos a suponer que no hay cómo exigir, no le puedo exigir a usted que me entregue esto hecho en robot, porque sé que va a ser muy complicado para usted aprender un nuevo programa y cambiarse de metodología. Pero lo que sí le puedo decir es, mire, ¿sabe qué? Los archivos me los va a entregar en un modelo de AutoCAD 3D o en un formato IFC o en tal extensión de archivo, o vamos a usar, por ejemplo, hay software gratuito en Internet para realizar interferencias, o vamos a realizar este tipo eh, de revisión con su modelo, así que necesito el programa o el modelo en SAP versión 20, por ejemplo, o en ETABS versión 15, ¿ya? Todo eso lo establecen en el BEP, ¿ya? Así que eso es muy importante a la hora de trabajar con esta metodología. Veamos qué más hay. Curva, esfuerzo, tiempo, ciclo de vida de una edificación. Entender esta curva me va a ayudar a convencer a los demás a que trabajar con esta metodología es mejor que trabajar con CAD, ¿ya? La curva número 1 representa la capacidad de influir en el costo y las capacidades funcionales. La curva número 2 representa el costo de los cambios de diseño a medida que avanzo en el ciclo de vida de la edificación. Por ejemplo, si yo quiero cambiar algo cuando ya estoy construyendo, es lógico que me va a costar más, ¿cierto? Porque si lo hubiera cambiado cuando recién tenía la idea de hacer algo, me hubiera costado un poquito menos o mucho menos, dependiendo del cambio, ¿ya? La curva número 3 representa lo que se tiene como registro estadístico del proceso de diseño tradicional, es decir, trabajando con metodología CAD, ¿ya? O bajo flujos de trabajo CAD. Pueden chequear que aquí los mayores costos se producen cuando llego al diseño de ingeniería de detalle y existe un punto donde cualquier cambio que tenga allá en esta parte de ingeniería de detalle resulta muy costoso, ¿no?
Mientras que en el proceso o en el flujo de trabajo BIM, la mayoría de cambios los puedo tomar en la etapa de diseño conceptual y en parte de la etapa de diseño de ingeniería de detalle. Aquí puedo realizar cambios y si quiero realizar cambios en estos puntos, me va a costar menos que si lo realizara eh, en metodología CAD. Para ponerles de otra forma, más sencilla. Cuando ustedes encuentran una interferencia ya en la construcción, implica que van a tener que parar la obra y a la pequeña cuadrilla de trabajo que ahí tengo, hasta que el ingeniero, el arquitecto, el constructor lleguen a un acuerdo para realizar las modificaciones. Eso significa tiempo perdido, personal perdido, dinero perdido, ¿no? Mientras que si me hubiera dado cuenta del error en la etapa de los modelos 3D a partir del chequeo de interferencias, me hubiera costado $10 pagarle a alguien para que modifique eso en un computador y que al final del día toda la documentación y cuantificación estén lo más precisas posibles, ¿ya? Esta curvita es, como les dije, bastante interesante de explicar. Se pueden dar varios ejemplos de esto. Igual en la etapa de diseño, por ejemplo, yo cuando trabajaba en unos proyectos de unos puentes, el ingeniero con la experiencia y la edad que tenía diseñaba los puentes súper rápido. Más nos demorábamos en realizar los planos que él en calcular. Entonces, sí era como que muy tedioso, ¿no? Y después se cambiaba el diseño y los planos que ya teníamos no servían. Entonces tocaba estar redibujando y contando y haciendo planillas de cero a cada momento. Eso es lo que debemos evitar, ¿ya? Así que para esto nos va a servir Revit, para esto nos va a servir Robot bajo un buen flujo de trabajo preestablecido. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Como les dije, teníamos la idea de hacer algo, ¿no? A ver, está la idea. Nos ponemos a pensar un poco en ello. Queremos hacer algo como esto. Esta es nuestra idea, ¿no? Un concepto bien bonito. Cojo los planos y no entiendo nada. Comienzo a hacer lo que más puedo. Llega la etapa de frustración, del fracaso, de los paros de obra, de las multas, de los retrasos. Todo se sale de control, ¿no? Y a la final terminamos entregando un producto que no es de la mejor calidad ni fue lo que esperábamos en un inicio, ¿sí? Eso es lo que pasa con la metodología tradicional, con los problemas que se tienen en construcción, ¿ya? Mm, avancemos un poquito más. Ahora, el estado actual de BIM en Latinoamérica. Como les dije, esto no es algo que si quiero lo hago y si quiero no lo hago, ¿ya? La integración del BIM en grandes proyectos latinoamericanos no ha sido homogénea. En países como Chile, Colombia y Perú, esto ya es una realidad. Todos los proyectos públicos o gran parte de ellos requiere de la contratación de profesionales BIM. Sin embargo, esta realidad no es la misma en todo el continente. Un caso muy claro es nuestro país. Mientras Perú ya va creando su normativa y ha puesto a los profesionales a actualizarse en sus conocimientos, en Ecuador seguimos hablando de corrupción, de política y de otras cosas. Y las obras se siguen diseñando bajo la misma metodología que nos ha costado retrasos, problemas, sobrecostos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como vemos, en cada país existe una realidad totalmente diferente, ¿ya? En nuestro país, ¿qué les puedo decir? Se ha utilizado BIM. eh, Esto es de hace 3 años, ¿no? Sí hemos evolucionado bastante de lo que está aquí, y ahí me incluye, ¿ya? BIM en nuestro país ya está siendo utilizado por grandes empresas, más a nivel privado, ¿no?
Empresas que le están apostando al futuro porque saben que esto tarde o temprano tendrá que llegar y ya les voy a decir por qué. Plastigame es una de ellas, Cubiec en la parte de acero y estructuras es otra, Novacero también ya va encaminado a eso. Y a nivel de constructoras, Uribe Schwarzkopf en Quito ya trabaja bajo esta metodología, sigue en proceso de implementación. Yo fui parte de uno de sus proyectos en el área de consultoría, obviamente, ¿no? Enseñándoles el tema de instalaciones MEP, a su vez que a los subcontratistas, ¿ya? Comercial Santa María de los supermercados también ya está migrando a esta metodología. Tenemos empresas como Semaica. ¿Qué otra más que yo ya tengo la oportunidad? Está el Metro 1 de Quito fue hecho con metodología BIM como tal, ¿no? Perdón, el Metro de Quito fue hecho con metodología BIM. Ah, tenemos en la costa, en Guayaquil, Inmomariuxi, ya está migrando igual, está en su etapa de implementación BIM. ¿Qué otras empresas más que conozco? La empresa, la Maps también ya el siguiente año lanzará sus diseños bajo este estándar. Y bueno, así un sinnúmero de empresas que desde que hice esta diapositiva acá han pasado 3 años y ya van migrando, ¿no? Pero más como les dije es a nivel privado, porque los beneficios económicos que tiene son amplios. Entonces va por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es una normativa? Simplemente porque las entidades que dan dinero para los proyectos van a desembolsar los fondos únicamente si comprueban que existe un avance o una innovación en las metodologías de diseño y construcción. Entonces ahí sí el gobierno, si quiere recibir dinero, tendrá que realizar sus proyectos a este nivel. Así de sencillo. Por eso se convierte ya no en algo que si quiero lo hago, si no, no lo hago, sino se convierte en una necesidad, en algo obligatorio y los profesionales tendrán que irse actualizando si es que quieren seguir activos en este mundo, ¿ya? De hecho, van a ver que los proyectos hechos de esta forma, incluso a nivel privado, son más atractivos para los clientes. Listo. Hasta ahí. No sé si tienen preguntas relacionadas a este tema que hemos visto. Aquí vamos a hablar un poco del ya el software como tal y por qué les recomiendo este como una buena alternativa para la migración a la metodología BIM. ¿Ustedes tienen preguntas? Pregunten nomás con confianza, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas relacionadas a esta parte, mm, avancemos con el programa, ¿ya? Um, a ver, hablemos un poco de Revit. Implementar la tecnología y la metodología BIM significa abordar el ciclo completo de una edificación, ¿ya? Desde su concepto inicial hasta la construcción, operación, mantenimiento y demolición, ¿no? Para hacer esto es posible o es necesario apoyarnos en softwares de diseño que integren todas las tareas que vamos a realizar. Y Revit fue creado de forma exclusiva para trabajar en el modelado BIM, ¿ya? Se trata de un programa con un motor de cambios paramétricos con una base de datos relacional que gestiona y coordina la información.
necesaria para el modelo de diseño arquitectónico de la construcción, de la ingeniería de un edificio, incluyendo todas las especialidades. ¿Alguno de ustedes ha usado o ha escuchado hablar de ArchiCAD o de Archicad, como se le conoce? Me imagino que sí, ¿no? A ver, ¿por qué Revit y por qué no ArchiCAD? Mi pregunta cuando hacen eso es, mira, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero y me dedico a varias ramas, así que si manejo Revit, puedo realizar todas las áreas en las que me desenvuelvo. Si manejo ArchiCAD, me voy a centrar solo en el modelado arquitectónico, y cierto es, a nivel arquitectónico tal vez sea más funcional ArchiCAD, porque es un programa exclusivo creado para ellos. Pero si quiero abordar todas las áreas y todo el ciclo de vida del proyecto, necesitaré otro tipo de herramienta. Y en este caso, mi recomendación para ustedes es que usen Revit, ¿ya? Este programa les va a permitir crear diseños basados en objetos inteligentes y tridimensionales que van a estar asociados para coordinarse de forma automática ante cualquier cambio que se presente. Esto está como que un poco en debate, ¿no? A veces funciona la automatización, a veces no. Y otras veces hay personas que reciben un curso de Revit a la vuelta de la esquina y lo que les enseñan es a crear un bonito modelo gráfico en 3D, más no hacerlo paramétrico, mucho menos cuantificable y peor para gestión y control. Así que en mi caso nos vamos a centrar un poco más en el tema de la gestión y el control antes de que si se ve bonito o no, ¿ya? ¿Qué es lo más interesante y relevante del proyecto? A ver, ¿qué más? Características destacadas dentro de Revit. A ver, este software cubre necesidades, como les decía, de arquitectura, ingeniería y construcción. Tengo componentes de diseño. Bueno, aquí se puede modelar básicamente todo lo habido y por haber, ¿no? Desde ropa, zapatos. He visto que modelan lámparas, aviones, helicópteros. Y no se diga, ¿no? Cristalería, ventanas, muros, lámparas. Absolutamente todo se puede modelar en el software. Ya está en las necesidades que uno tenga, ¿no? Otra de las ventajas es que tiene sombras vectoriales. Esto para arquitectura me permite realizar un análisis energético, un estudio de sombras de forma más adecuada, ¿no? Perspectivas que se analizan, es decir, aquí se analizan todos los ángulos del proyecto, creando vistas con líneas, sombras, siluetas, ¿ya? Modelo de proyecto integrado posee un conjunto de herramientas para coordinar las distintas áreas del proyecto, sus documentos de información relacionada. Produce referencias automáticas de dibujo, estimación de costos, permite modificar la geometría solo al ingresar números. ¿Qué más? Crear gráficos, detalles, optimizar tiempos, mejorar el tipo de entregas. ¿Ya? Me permite modelar topografía, exteriores, realizar cálculo de movimiento de tierras. Permite y mejora el trabajo multidisciplinario, eso ya está claro, y una mejor presentación y visualización, ¿no? Eso con respecto al programa. Hablemos de Robot, que es algo que vamos a ver tal vez un poquito más de lo que suelo dar en cursos presenciales. Robot es el símil de SAP o de TAPS, ¿no? Ya, es una herramienta completa para el cálculo de estructuras que a partir de un análisis sencillo o avanzado me permita obtener los resultados para, en base a mi conocimiento, armar la estructura, ¿no? Opera en un entorno nativo de Windows, trabaja igual con bases de datos, se pueden crear modelos simples o complejos. Tiene herramientas de mallado, por ejemplo, para el mallado de losas o de sólidos, más amigables que las que tiene Tabs, ¿no? Eso sí me gusta en especial de este programa. Hay otras cosas que no son tan amigables como en ETAPS o en SAP, pero ya es cuestión más de acostumbrarse al uso del software, ¿no? Ah, una de las ventajas que sí tiene este programa es que me permite una conexión directa con Revit. Y ya cuando usemos el programa les explicaré.
Más o menos la idea es que si creo yo el modelo físico en Revit, con un clic lo tenga en mi programa de cálculo para meter el, eh, o para realizar el análisis dinámico a partir del espectro. Y una vez que corra ese análisis, haga las modificaciones en secciones o en armado, dependiendo de lo que se requiera, lo vuelva a jalar a Revit y ya no tenga que estar haciendo ese retrabajo de eh, cambiar columnas, cambiar vigas, cambiar armados, sino a partir de esa interacción directa que existe entre las dos aplicaciones, hacerlo de forma más rápida, ¿ya? Otra de las ventajas de este programa es que puedo calcular absolutamente todo. Eso sí es un plus bastante grande con respecto a la casa de CSI, ¿no? En Savient Etaps, para calcular cimentaciones, a veces es necesario usar SAFE. Entonces sí me obliga a aprender 3 softwares de cálculo, por así decirlo, para nomás de hacer un proyecto completo. Y si quiero hacer puentes, tengo que comprar Bridge. Y si quiero hacer, ¿qué otro programa tiene? Bueno, últimamente ha crecido bastante la casa comercial de CSI, ¿no? Tiene el CSI Plant para plantas industriales y el CSI Detailing, creo que es para el tema de planos. Entonces, como ven, tiene muchas aplicaciones relacionadas al área estructural, mientras que Robot tiene integrado todo en ese mismo programa. ¿Ya? Es una de las ventajas. ¿Qué más? A ver, ventajas de Robot, creo que ya les dije, ¿no? Su tecnología para el tema del mallado en MEF es bastante eficiente. Capacidad de cálculo y fiabilidad de resultados es muy buena. Interoperabilidad y flujos de trabajo dinámicos. Como les decía, me puedo conectar con otros programas como Revit, Navisworks, AutoCAD. Bueno, AutoCAD Structural Detailing ya no está en uso, ¿no? Pero me permitía también tener esa conexión y conexión con otros programas también, ¿no? Es decir, que todos los que, de toda esa variedad, me imagino alguno sí ocupará el arquitecto para que nomás de que pueda ver el modelo, ¿ya? Entonces, me permite esa variabilidad de usos de software, o esa compatibilidad, por así decirlo. La interfaz es amigable y productiva. A mi criterio, eso es medio discrepante, ¿ya? Usabilidad productiva, sí, eso sí, nos permite realizar modelos de forma rápida, amigable, eso sí, es cierto una vez que ya lo dominan y le agarran el ritmo, ¿no? Tiene cálculos normativas de idiomas internacionales, también es un buen punto, si tiene más de 14 idiomas, ¿no? Entonces, estas son de las ventajas. Hoy no voy a hablar del tema de la nube como tal. Bueno, uno de los servicios de Autodesk es que podemos trabajar en nube, ¿no? No usar los recursos de nuestro computador, sino realizar un chequeo o una revisión a partir del trabajo en nube propio de Autodesk, pero ¿no? Si quiero compartir mi proyecto a través de un link, lo puedo hacer. Ya les voy a enviar un link para que vean el proyecto demo que tiene A360 como tal, ¿no? Listo. Eso con respecto al software. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí está claro entonces? No se olviden que BIM es una metodología. Nada tiene que ver con los softwares, ¿ya? Software es una herramienta nada más que se utiliza para ayudarme a llevar a cabo la metodología como tal. Bien, no tienen preguntas por lo que veo. Espero les haya parecido interesante el tema de BIM como tal. Les voy a hacer una pregunta, no sé si quieren que revisemos un poco el tema de prediseño de elementos estructurales o lo podemos obviar. Dice, Marcelo me dice algo, ¿cómo se empezaría a realizar el modelo? Es preferible realizar el análisis en RAW y tras los Revit, sería lo contrario. Ya, el flujo de trabajo que yo suelo proponer es el siguiente, ¿ya? Como el arquitecto es el que hace el modelo,
y por lo general ellos sí suelen trabajar en Revit. Lo ideal sería que nosotros hagamos el modelo en Revit, ¿ya? Porque vamos a poder usar información y vamos a poder realizar una mejor coordinación y vinculación del proyecto si lo hacemos en Revit. Una vez que está en Revit, con un clic lo tenemos en Robot. Salvo que ustedes empiecen el proyecto desde cero, em, es recomendable hacerlo en Robot, ¿ya? O a su vez, si es un proyecto de estructuras metálicas, 100% de estructuras metálicas, les recomiendo usar Advanced Steel de Autodesk mismo o Robot, ¿ya? Porque en Robot puedo realizar planos de taller. Eso lo vamos a ver en el curso, ¿no? Ya en las clases finales, la siguiente semana hemos de tratar un poco de eso. Así que ese sería el flujo de trabajo. Depende de lo que sea más fácil en base a la información que se te presente, ¿ya? Entonces, bien, como dicen que veamos el tema del prediseño, vamos a ver esta pequeña presentación que tenemos ahí. Vamos a revisar esta presentación cortita de introducción a BIM estructural. ¿Qué es Structural BIM o BIM estructural? No es más que aplicar la metodología a la ingeniería estructural. Ubicarnos en el análisis y el diseño de la estructura dentro del proceso BIM, adaptar esta metodología para elaborar, construir, gestionar y operar un proyecto a nivel estructural. Tal cual como ven en la fotografía es lo que vamos a entregar. BIM versus lo tradicional. Aquí vamos, la metodología tradicional hace un enfoque del proceso específico. Si estoy haciendo el diseño, me dedico a eso y los demás verán luego qué hacen con la información, ¿ya? Optimizamos los procesos en base a metas específicas. Hay una diferenciación clara entre lo que es la documentación y la construcción como tal. Existen pérdidas de datos. Se presentan retrabajos o cambios o órdenes de cambio a lo largo de todo el proyecto. Existe una mayor probabilidad del error humano. La documentación gráfica, como pueden ver en la parte inferior, es estática. Si algo cambia en las vistas o en algún corte, en el plano seguirá igual y toca hacerlo de forma manual, ¿ya? Por eso los replanteos son tediosos y poco eficientes. No ofrece ninguna facilidad para coordinar el proyecto con especialidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la planta estructural. Si a esta le sobrepongo la planta arquitectónica, poco o nada podré ver del tema de la intersección o de la interferencia de ciertos elementos, ¿no? Entonces, por eso no es muy amigable la revisión. Principal problema se da en la parte MEP, ¿no? Con las tuberías, ductos de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, entre otros, ¿no? Ventajas de la metodología o el enfoque BIM estructural. Integro todos los procesos de construcción, optimizo procesos, genero una documentación enlazada, se reduce la pérdida de datos, el trabajo se realiza en una sola dirección, no hay muchos retrabajos y si existieran se los realiza de manera más eficiente el cambio. El error humano se va a ver reducido, puesto voy a colocar personal más capacitado, más preparado y que va a tener la supervisión de otra persona, ¿no? En este caso se habla de un nuevo rol llamado coordinador BIM o BIM Manager, o a ver qué otro nombre les han puesto últimamente. Coordinador BIM, BIM Manager. Bueno, esos dos, ¿ya? Por ahí se me fue uno más. A ver, después vamos a tener una documentación gráfica dinámica. Vamos a realizar replanteos de proyectos sencillos y casi sin errores. Bien, vamos también a estar muy enfocados en la interacción con otras especialidades, ¿ya?
Ventajas del uso de BIM. Bueno, un poco repetitivo aquí el tema, ¿no? No, eso de forma rápida. Esta información igual va a ser suya, se les voy a enviar. Vamos al tema del prediseño de elementos estructurales y si nos da tiempito, revisamos algo breve dentro del programa, ¿ya? Predimensionamiento de elementos estructurales. Empecemos con las columnas, ¿ya? A ver, una columna no es más que un elemento sometido a flexocompresión, ¿ya? Tenemos compresión en la parte superior e inferior y flexión en el centro de la columna como tal. Por eso se conoce estos elementos como elementos sometidos a flexocompresión debido a las cargas o las solicitaciones. Para predimensionar una columna es necesario conocer el PU o la carga última que está actuando sobre esa columna, ¿ya? Aquí tenemos un método sugerido por Nilsson, que me imagino debe ser muy familiar para ustedes, ¿no? Las dimensiones de la columna se controlan principalmente por cargas axiales, aunque la presencia de momento incrementa el área necesaria. Él me dice que para columnas interiores, donde el incremento del momento no es apreciable, un aumento del 10% puede ser suficiente, mientras que para columnas exteriores, un incremento del 50% del área debería ser apropiado. En otras palabras, el área de la columna será igual a este incremento del 10 o el 50% por la carga última dividido para phi por F'C, ¿no? Así que de esta forma podremos predimensionar la columna. Haciendo un ejercicio podríamos decir que tenemos una columna sometida a 40 toneladas. Entonces digamos que esa columna es interior. Sería 10% por 40 toneladas dividido para 0.9 y usemos hormigón de 210. Eso les dará una determinada área, ¿ya? Ese es el método sugerido por Nilsson. Tenemos otro método, un poco más o medio similar, ¿ya? Es sugerido por Arnold y Eppelboim, dice, ¿ya? En 1985. El área de la columna no es más que PU dividido para alfa por phi por F'C, ¿no? En este caso, alfa va a depender del tipo de columna, si es de esquinera, si es de borde, si es central. Phi va a estar dado, esto igual está hecho con el código anterior, ¿no? A ver, el factor de minoración de resistencia 0.65 para columnas con estribos, 0.70 para columnas con sunchos. Sí, es otra forma de predimensionar columnas, ¿no? Como ven, no es muy complicado, ¿no? El tema aquí sería calcular bien las áreas cooperantes y usar cualquiera de los dos métodos. No tiene mucha ciencia. Para vigas es incluso un poco más sencillo. Ahí pueden tener un... Aquí puse una imagen del armado de una viga como tal, ¿ya? A ver, pero ¿cuáles son los criterios en vigas? Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte de la luz dividido para 10 o la luz dividido para 12, incluyendo el espesor de la losa de techo. Según la NE 15 de concreto armado, las vigas deben tener un ancho mínimo de 25 centímetros, cuando éstas forman parte de pórticos o elementos sismorresistentes. En el caso de no formar pórticos, se puede tener un ancho menor de 15 a 20 centímetros. Para esto se deberá revisar las normas NEC para viviendas de 2 pisos con luces de hasta 5 metros. Tener cuidado, ¿no? Ya de preferencia les recomiendo no caer en esta normativa, ni en este tipo de dimensiones de base de viga. Preferible un ancho mínimo de 25 centímetros. ¿Por qué?
Porque ustedes pueden diseñarle a alguien la casa para 2 pisos. Pero es muy probable que conforme pase el tiempo, el señor al que le diseñaron esa casa, diga, sí aguanto un piso más. Es hecho por ingeniero, dijo, y le pone un piso más. 2 años después le pone otro piso más. Y así después de 20 años tiene 5 pisos, donde vive toda su familia. Entonces, por eso no es muy recomendable utilizar la NEC para viviendas de 2 pisos, ¿no? A ver, también existe otra forma de predimensionar las vigas en base a la luz. Por ejemplo, se tiene ya que para luces de entre 5.5 metros, puede usar vigas de 25 por 30, de 30 por 50. Para luces de 6.5 metros, vigas de 30 por 60, de 40 por 60. Y así, a mayor luz, mayor dimensión de viga. Ese es uno de los criterios, ¿no? Otro criterio puede ser el siguiente. Se dimensiona considerando la sobrecarga actuante sobre ella y con peraltes según la luz libre. Para, a ver, a ver, para los tipos de viga vamos a tener un coeficiente alfa, donde el peralte estará dado, o la altura de la viga estará dado por la luz dividido por este coeficiente alfa en base a la resistencia característica del hormigón, ¿ya? Bien, aquí existe un criterio, ¿no? No sé si han escuchado hablar que si ya tienen la base de una viga, deberían multiplicar esta base por un coeficiente de 1.5 a 2. Este coeficiente se sacó en base estadística, donde se podía determinar que en estos rangos se obtiene el mayor beneficio en calidad-costo, es decir, es buena tanto a nivel económico como a nivel estructural. No, por eso han de ver que las vigas sí suelen cumplir con esta relación. Si tiene, por ejemplo, de base 30, la altura suele ser 60 por lo general, o suele ser 45, ¿ya? Porque está entre esos intervalos de 1.5 a 2. No se olviden que el ancho mínimo deberá ser de 0.25. Y en columnas, 900 centímetros cuadrados. Eso es lo que dice la NEC. Yo no lo digo. Así está escrito en la normativa, ¿ya? Recuerden que el porcentaje de acero en columnas es de el 1 al 3% del área de la sección. Y en vigas deberán por lo menos considerar el armado mínimo requerido por contracción y temperatura, al igual que los espaciamientos establecidos en el código. Para losas de hormigón armado es algo bastante similar, ¿ya? Las losas son los elementos encargados de recibir las cargas de gravedad y transmitirlas a las vigas. También tienen la función de diafragma rígido que conecta elementos estructurales, garantizando la compatibilidad de deformaciones, ¿ya? Para losas, aquí tenemos peso aligerado según espesor del oso. Es un primer criterio, ¿no? Puede usar losas con altura de 17 centímetros con luces menores de 4 metros. Con altura de 20 centímetros para luces comprendidas entre 4 y 5.5 metros. Y así conforme vaya teniendo más luz, utilizaré un mayor espesor de losa, ¿ya? Otro criterio es utilizando la sobrecarga que actúa sobre la losa. Por ejemplo, para sobrecargas, este es SC, ¿no? Aquí tuve un error de concepto acá. Aquí es sobrecarga, ¿no? Para sobrecargas, por ejemplo, de 150 kilogramos metro cuadrado, el peralte que deberán usar será la luz dividido por 30. Si tienen una carga de 400 kilogramos por metro cuadrado, el concepto de altura será la luz dividido por 21. Y así conforme vayan teniendo distintas combinaciones de carga, van a tener distintas alturas.
Recuerden que esto es un predimensionamiento, no tiene que ser exacto como tal. La idea es que por ahí, en base a su experiencia o en base al método y al criterio elegido, no realicen tantos cambios. Esa es la idea del predimensionamiento. La cimentación es el conjunto, en este caso, ya hablando del cimiento. Nosotros vamos a hacer un detalle como este, ¿no? Tridimensional. La cimentación es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación a elementos apoyados en el suelo para distribuirlas de forma que bajo ningún motivo superen la presión admisible ni produzcan cargas concentradas. ¿Ya? Va a ser lo suficientemente resistente para no romperse por cortante, para soportar los esfuerzos por flexión que se van a producir en el terreno. Para eso colocaremos armadura en la parte inferior y para acomodarse a los posibles movimientos que surjan en el terreno. Por ejemplo, cuando hay arcillas expansivas, suele haber gran cantidad de movimiento en el terreno. Así que mi cimentación deberá cubrir todos esos aspectos. Y obviamente soportar las agresiones del ambiente natural, es decir, del terreno, del agua, la presión, en el caso de que las haya. Uno de los cimientos más sencillos a diseñar es la famosa zapata aislada, que no es más que una cimentación superficial que sirve de base a los elementos estructurales como son las columnas, para que de modo que en base a esta amplia superficie se logre transmitir las cargas al suelo. ¿Ya? ¿Cómo predimensionaría esto? Simplemente se tiene la capacidad portante del suelo y eso debería dividirlo, la presión dividida por el área no deberá superar la capacidad portante que tenga en el suelo, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio de esto más adelante. ¿Ya? Eso a nivel de como prediseño. Igual les voy a cruzar las tres presentaciones que acabamos de ver. Bien, a ver, aquí tengo una pregunta. Roberto me dice, nos recomiendo usar todos esos criterios de diseño. Sí, por ejemplo, para vigas es mejor revisar el ACI, ¿no? El ACI en su capítulo de vigas me dice para vigas simplemente apoyadas, para vigas continuas, divida la luz para 12, para 10, para 18. Entonces, en el tema de vigas les recomiendo usar lo que dice el ACI. En el tema de columnas sí pueden elegir cualquiera de los dos métodos presentados. Igual para losas, ¿no? Pueden elegir lo del ACI o lo que se presentó aquí. Y el tema de los cimientos, créanlo, ¿no? Realizar el predimensionamiento, igual es medio sencillo, pero después en la etapa constructiva es donde cambian las cosas. Van a chequear que en los planos que les voy a entregar existen zapatas o cimientos corridos y por ahí también creo que había zapatas aisladas. Entonces, ya depende también de la forma en la que se quiera construir. ¿Listo? A ver, preguntas relacionadas a estos temas. No sé si quieran algo más de información. Mm, si no tienen preguntas relacionadas a este tema, vamos a entrar rapidito a ver un par de conceptos ya del software como tal, ¿no? A ver si lo han instalado bien, si necesitan que les cruce librerías o alguno de esos aspectos. ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos abriendo el software, ¿ya? Para que todos vayan chequeando.
A ver, les comparto pantalla entonces del software. Listo. Ya. A ver, les explico un poquito la interfaz, ¿no? Para las personas que son nuevas utilizando la herramienta. Esta es la versión 2020. Si ustedes tienen 2018 va a ser un poquito diferente a lo que van a ver en pantalla, pero los comandos son los mismos, ¿no? En la parte superior se van a ubicar los modelos que hemos generado, los que vienen por default en instalación del Revit. Estos modelos se van a guardar en la extensión .rtv. Esto es muy importante, ¿no? .rtv. En la parte inferior, Revit trabaja con algo llamado familias, que no es más que los, llámense para hacer un símil, los bloques los bloques dinámicos o los bloques que tenían en AutoCAD, salvo que estas familias van a ser objetos paramétricos tridimensionales que tengan información. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una celosía, ¿no? Una celosía como tal, aquí está un baño, por aquí está una mesita, todas estas son familias, ¿ya? Estas familias se van a guardar como una extensión .rfa. Esta es la extensión del archivo, ¿no? Por ejemplo, en AutoCAD, la extensión del archivo es .dwg. Aquí en Revit es .rtv. Aquí estoy mal, ¿ya? Es rvt, ¿ya? Es rtv, es rvt, perdón. Es rvt, ¿ya? .rvt. Y tenemos otro tercer tipo de archivo, que es uno de los más importantes, que es el archivo tipo plantilla o el archivo de plantilla. En AutoCAD la plantilla tenía por extensión .template, ¿ya? Aquí en Revit la plantilla tiene extensión .rte, ¿ya? .rte. ¿Listo? Entonces, para iniciar un nuevo proyecto, vamos a hacer lo siguiente. Van a irse a modelos, aquí, modelos, le van a dar clic donde dice nuevo, aquí van a seleccionar plantilla. A ver, aquí primera pregunta, si instalaron bien el programa, van a tener estos 4 tipos de plantilla. Plantilla de construcción, plantilla arquitectónica, plantilla estructural, plantilla mecánica. Si es que no tienen eso, por favor, este momento escriban en el chat, no tengo eso. Si es que todos tienen eso, han roto un récord, porque no ha habido curso donde haya tenido un problema, donde más bien dicho no haya tenido problemas de la instalación. ¿Ya? Bueno, si tienen esa buena hora, ¿ya? Van a seleccionar plantilla estructural, ¿ya? Y el día de hoy vamos a trabajar como un proyecto nuevo. Aquí en crear tengo dos posibilidades, crear una plantilla o crear un nuevo proyecto. Ustedes van a seleccionar crear nuevo proyecto. Mañana vamos a crear, bueno, creo que vamos a trabajar con la plantilla estándar por 2 o 3 clases y cuando hagamos la nave industrial vamos a crear una plantilla de proyecto. La verdad que qué bueno, me alegro mucho de que hayan instalado el programa como tal, ¿ya? Bien, entonces vamos, si es que no hay problemas, vamos a darle clic
plantilla estructural, crear nuevo proyecto, aceptar. ¿Ya? Siguientes recomendaciones. Antes de trabajar, como esta no es una plantilla nuestra, sino que viene por defecto, vamos a hacer lo siguiente. Es posible que no tengan activado ninguna de esas dos pestañas. Para activar la barra de propiedades, bueno, antes de empezar, Revit es un programa que trabaja por cintas. Tenemos la pestaña de arquitectura, de estructura, de acero, de sistemas, insertar, anotar, analizar, masa, emplazamiento, colaborar, vista, gestionar, complementos y modificar. Nuestra área de estudio va a estar centrada a estructura, a acero y insertar, anotar, analizar, colaborar, vista, gestionar, complementos y modificar. No vamos a topar casi nada de arquitectura ni de sistemas. ¿Ya? Acá en sistemas estábamos viendo un curso del uso de las librerías de Plastigama para instalaciones sanitarias. Con ellas igual estamos topando este tema de trabajo. ¿Ya? Pero con ustedes nos vamos a enfocar netamente en estructura. ¿Ya? Recomendación, para mañana todos van a tener que entrar al programa y tener esto activado. Se van a ir a vista, interfaz de usuario, activar barra de propiedades y navegador de proyectos. Y lo van a ubicar de esta forma. ¿Ya? Las propiedades a la izquierda, el navegador de proyectos a la derecha. ¿Ya? Listo. Si tienen problemas o no encuentran algo, me avisan. Recuerden que por Zoom podemos compartir pantalla, me pueden dar acceso remoto, entre otras cosas. ¿Ya? A ver, sigamos analizando. Estos 4 puntos que ven aquí no son más que los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. ¿Ya? En cada pestaña, por ejemplo en estructura, hay un grupo de trabajo y yo cuando doy órdenes suelo darlo así. Vamos a estructura, vamos a grupo de trabajo modelo y a texto de modelado, por ejemplo. O si no, yo les digo, vamos a poner columnas, vamos a estructura, grupo de trabajo estructura. Aquí en Revit no hay columnas, ¿no? Hay la palabrita esta de pilar, así lo han traducido, pilar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con pestañas, grupos de trabajo y comandos. ¿Sí? Otra situación, en la parte inferior van a tener la barra de estilos gráficos donde vamos a poder definir la escala a la que estoy trabajando. En Revit todo se trabaja a escala real, ¿no? 1 a 1. No obstante, esta escala de aquí me ayuda a visualizar el texto. Si pongo 1.500, van a ver que el texto y los gráficos de anotación crecen. Mientras que si pongo 1.25, los gráficos se hacen más chiquitos, al igual que las letras. ¿Ya? Aquí en Revit no tenemos que estarnos preocupando mucho por el tamaño de letra, como en el caso de AutoCAD. Aquí está preconfigurado, predefinido una altura de letra de 3 milímetros o de 2.75. Eso lo vamos a configurar en la plantilla el día de mañana. Pero aquí no es importante entrar o ahondar mucho en el estilo de texto. ¿Ya? Bien, al lado tenemos el nivel de detalle. Para esto, bueno, me imagino que avanzaremos un poquito más mañana, pero el nivel de detalle me ayudará a ver las varillas en forma tridimensional con su grosor o simplemente como líneas. Para eso tenemos 3 niveles de detalle, bajo, medio y alto. ¿Ya? El estilo de visualización, podemos activar estructura alámbrica para que se vean todas las líneas que conforman mi modelo tridimensional
línea oculta para que cualquier intersección que exista entre las líneas no se visualice. Sombreado para ver como un relleno ya dentro del modelo 3D, colores coherentes para ver la textura ya de los materiales, y realista se usa más en proyectos arquitectónicos para ya visualizar el, a realizar renders, ¿no? Visualizar ya de forma real, por así decirlo, cómo quedará el color del proyecto. Así que en estructuras no es muy importante trabajar con realista, basta con colores coherentes o sombreado. ¿Ya? Yo les enseñaré a crear isometrías para que puedan ahí sí usar o valerse el tema de los renders, ¿ya? Este de análisis solar no es válido para el área de estructuras, de estudio de sombras tampoco. Estos dos comandos de aquí, recortar y mostrar región, me van a servir para el tema de los planos, ¿no? Estas gafitas me sirven para mostrar, aislar u ocultar elementos junto con este foquito. Y aquí tengo otros apartados, como por ejemplo el modelo analítico. Y aquí iremos tratando a su debido tiempo. A ver, empecemos haciendo un pórtico en Revit, ¿ya? Un pórtico chiquito, nada del otro mundo, para nomás de que se vayan familiarizando con el concepto. El navegador de proyectos es otro apartado importante dentro del programa. Saber manejar esto me va a permitir controlar y administrar la información de forma adecuada. Si ustedes despliegan aquí el símbolo positivo, van a poder ver que tienen planos estructurales, donde tengo la primera opción, emplazamiento. Si le doy doble clic a esto, se abre una nueva pestaña que contiene un punto topográfico y un punto base del proyecto. ¿Ya? Tengo el nivel 1 y el nivel 1 analítico. Y el nivel 2 y el nivel 2 analítico. Estos niveles vienen creados por defecto porque son parte de la plantilla, ¿no? Si se van a una vista en 3D, pueden realizarlo a partir de darle doble clic donde dice vista 3D modelo analítico, o se pueden ir acá donde dice vista 3D por defecto. ¿Ya? Esta vista 3D es física y este es analítico. Para que entiendan mejor, ya vamos a hacer un modelo de un pórtico y ahí van a darse cuenta, ¿no? Los alzados no es más que una vista este, norte, oeste y sur del proyecto, dependiendo de los puntos cardinales que tenían aquí, ¿no? Si van a una vista este, van a ver de aquí, desde esta línea, hacia la izquierda, todo su proyecto. Igual en el norte o en el sur, ¿no? Tenemos 4 vistas. En leyendas, aquí podemos ingresar una especie de nomenclaturas, de símbolos, entre otras cosas, ¿ya? Tablas de planificación y cantidades. Usando esta opción vamos a cuantificar volúmenes de hormigón, cantidad de acero, muros, áreas, entre otras cosas. En plano realizaremos la documentación. Y familias son todas los archivos, llámese entre comillas bloques. No son bloques, ¿no? Aquí son familias, son otro tipo de conceptos, pero para que se hagan la idea, llámense bloques paramétricos que podré insertar, ¿ya? Y bueno, aquí hay grupos y vínculos. Hagamos el ejercicio del pórtico y demos por concluida la clase, ¿ya? Recomendación también, no trabajen con todas las pestañas abiertas a la vez. Esto consume muchos recursos de su computador. Pueden trabajar con una o dos vistas. Van a cerrar todas las pestañas que abrieron y solo vamos a ubicarnos en nivel 1 y vamos a abrir la vista 3D a partir de esta casita ubicada en la parte superior, ¿ya? Una vez que tenga activado nivel 1 y vista 3D,
me voy a ir a vista y voy a decirle vista de mosaico, ¿ya? De esta forma, en la parte izquierda tendré la visualización del modelo en 3D y en la parte derecha una vista en planta, ¿ya? Siguiente comando. Es importante configurar las unidades con las que voy a trabajar. Para eso, uso las teclas UN, ¿ya? U y N. En longitud vamos a utilizar metros, 2 posiciones decimales, y le digo que no me muestre el símbolo de la unidad. Si ustedes quieren, pueden ponerle ahí la M, ¿no? Pero para mí es un poco feo que se ve ese tema, así que solo trabajo con metros, 2 posiciones decimales. Le digo aceptar y esto ya se configura de forma automática. Si quisiera ahondar más en las unidades de estructura, aquí en disciplina tengo estructura y puedo definir las unidades de fuerza lineal, de fuerza superficial, de momento, de esfuerzo, de peso, de masa, eh, de volumen de refuerzo, longitud de refuerzo, de área de refuerzo por longitud, espaciado, diámetros de varilla, cotas de sección, áreas de sección, entre otras, ¿no? Aquí tienen un poco de unidades que pueden poner su propio formato, ¿no? Basta con que en este momento la disciplina sea común. Bien, una vez que configuran las unidades, vamos a trazar 2 ejes. Para ubicar ejes dentro de este espacio de trabajo, lo que voy a hacer es irme a estructura y le digo grupo de trabajo de referencia, opción rejilla. Y si estoy acostumbrado a trabajar con el teclado, puedo pulsar GR de grid para colocar los ejes, ¿no? Voy a colocar un eje de izquierda a derecha, que va a traer por nombre 1. Y voy a indicarles las propiedades que tiene este eje como tal, ¿no? Revit enumera de forma automática, ¿no? Voy a crear el eje 1, repito el proceso, estructura, referencia, rejilla. Y creo 2 más. Donde sea, ¿no? Las medidas de momento no importa. ¿No? Creo 2 ejes. Como pueden ver, este es 1, este es 2 y este es 3. ¿No? Aquí vamos a poner, o a explicarles mejor cómo se trabaja. Si seleccionan este eje que acaban de crear, van a tener una bombita al final de cada eje que si arrastran les permite alargar o acortar la longitud del mismo. ¿Sí? Eso hacen las bombitas. Siguiente. Si ustedes, esto me parece que es nuevo a partir de 2019, si ustedes aquí tienen una opción que dice cambiar extensión de 2D a 3D. Si le ponen en 2D, solo se va a ver en este plano, ¿ya? Si le ponen en 3D, se va a ver en todos los planos, nivel 1, 2, 3, 4, 5, así conforme tengan, ¿ya? Para eso sirve esta opción de 2D, 3D, ¿ya? Este check que ven aquí activa la visualización de la burbuja con el número de eje. Si ustedes le apagan, va a desaparecer. Pueden activarlo tanto a izquierda como a derecha o a inicio o a final de la rejilla, ¿no? Dependerá ya de su estilo de trabajar. Otra cosa también importante dentro de los ejes es que con este símbolo de rayito que ven aquí,
Puedo añadir un codo en el caso de que los ejes estén muy pegados y tenga que separarlos, ¿no? Para eso me sirve ese rayo que aparece aquí como corte, ¿no? Que hizo añadir codo. Siguiente opción. Si se fijan, cuando tengo más de dos ejes y arrastro la bolita, se mueven todos. En el caso de que yo quisiera que este esté más largo que el eje 2 esté más largo que el eje 3, existe un candado. Tengo que romper esta restricción, para eso doy clic sobre el candado, y cuando mueva la bolita, solo se va a mover el eje 3, ¿ya? Entonces, si activo, para activar el candado tengo que llevar al mismo nivel el final de este eje y aparecerán unas líneas azules auxiliares entrecortadas. Si suelto ahí, se vuelve a activar el candado y si vuelvo a arrastrar, se mueve todo, ¿no? Esto a veces es útil para acomodar los ejes de forma más rápida. ¿Ya? Siguiente situación. Revit trabaja con cotas temporales. Si seleccionan un eje, se activa este número, ¿no? Esta cota temporal con letras azules. Si pulsan sobre esta medida y digitan un valor, por ejemplo 10, lo que hace es establecer una medida moviendo el elemento seleccionado de 10 metros. Si quiero 11, le doy 11. Pero siempre se va a mover el elemento seleccionado. Si quiero convertir esta cota no en una cota temporal, sino en una cota permanente, tengo esta flechita, estas dos flechitas, a modo de cota, que convierten este número, esta medida, en una cota eh, temporal, ¿no? Esta cota la puedo arrastrar y llevar a cualquier distancia de estos ejes, ¿no? Estas líneas guía yo las puedo editar creando un estilo de cota, ¿no? Eso también lo vamos a aprender a realizar, así que por esa parte no se preocupe. Estamos viendo lo inicial con respecto a la creación de niveles y rejillas. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a crear niveles. Ya tenemos nivel 1, nivel 2. Para crear niveles es necesario ubicarnos en un alzado. Para eso podemos ir a alzado. En este caso vamos al alzado este. Y aquí tengo la opción de crear más niveles de manera muy similar a lo que hicimos con las rejillas. Me voy a estructura, referencia, nivel o el comando LL, ¿no? Para esto les voy a enseñar una nueva herramienta. Cuando activan LL, se activa esta pestaña de modificar, colocar nivel. Y tengo esta opción que dice seleccionar líneas o pick lines. Si están trabajando en inglés, ¿quiénes están trabajando en inglés? Me avisan. Ya, si están trabajando en inglés, el comando es pick lines, ¿no? Seleccionan este comando y esta es la barra de opciones. Muy importante también que se familiaricen con esto. En esta barra de opciones pueden editar ciertos datos para modificar el modelado. Por ejemplo, voy a crear un nivel a partir del comando seleccionar líneas, dándole un desfase de 3 metros. Aquí escribo 3 y solo me acerco a un nivel existente y van a ver cómo de manera automática se crea una línea azul guía en la parte superior o en la parte inferior, depende hacia dónde apunte, ¿no? En este caso quiero un nivel en la parte superior. Basta con dar un clic en el nivel 2 con el desfase de 3 metros para crear un nuevo nivel, ¿ya? Este va a ser el nivel 3. Esto y así puedo crear tantos niveles como yo considere.
Esto de los niveles funciona igual a las rejillas. Tengo la bolita, tengo el visto para poder ver la etiqueta del nivel, sea izquierda o derecha. Puedo, si me estorba en este caso, puedo romper la línea de nivel para modificar la ubicación de la etiqueta. Así que esto es bastante similar. Igual puedo editar, si no les gusta este estilo de anotación para los niveles, se puede editar, ¿no? Bien, entonces con eso hemos creado niveles y rejillas. Es importante que cuando creen niveles y rejillas, configuren esto tanto en la vista este como en la vista norte, puesto que en la vista norte se ven los otros ejes, ¿no? En este caso el eje 3 y 2, y como ven no existe una intersección con el nivel 3. Si ustedes se van al nivel 3 y quieren buscar, en este caso, bueno, en este caso aparecen, ¿no? Chequemos por qué aparece. Ahí miren, en el caso de que no aparezcan las rejillas en el nivel 3, es porque en la vista norte no existe una intersección de estos ejes con los niveles. Si yo ubico esto a una distancia adecuada y voy al nivel 3, ahí sí los voy a poder observar. Muchas veces cuando estoy haciendo los proyectos me dicen, pero ingeniero, no aparecen mis ejes en el nivel 3. Y resulta que yo voy a la vista este y aquí está bien emparejadito todo el nivel, ¿no? Pero voy a la norte y aquí todavía está desordenado. Entonces esto tiene que estar, o tiene que existir una intersección entre ejes, entre rejillas y niveles. Igual en la parte inferior, ¿no? Si dejan esto acá arribita y van al nivel 1, no van a encontrar los ejes. Y es porque en la vista norte no existe esa intersección. ¿Ya? Bien, vamos a ubicarnos en el nivel 1 y vamos a dibujar columnas, ¿no? Para dibujar las columnas, vamos a irnos de estructura, grupo de trabajo estructura, comando CL o si no, pilar estructural, ¿no? Como van a poder observar, por defecto Revit trae cargado un perfil tipo I, ¿no? Si ustedes despliegan en la barra de propiedades, van a encontrar este pilar de hormigón, ¿no? Con estas medidas preestablecidas. Sí, por favor le cambien, ¿ya? Al pilar de hormigón, al que ustedes quieran, no hay problema, con que sea de hormigón, ¿ya? Aquí en la barra de opciones que se acaba de habilitar, yo puedo colocar esta columna por profundidad o altura, dependerá en qué nivel me encuentro. Como estoy en el nivel más bajo, la opción más lógica es colocar esta columna por altura. Aquí viene la parte importante. Si ustedes le ponen como no conectada, vamos a crear una columna como no conectada y otra como conectada. ¿Ya? Le ponen como no conectada y saben que mide 3 metros. Le ponen aquí altura 3 metros y le colocan en la intersección del eje 1, 2. ¿No? Listo. Han creado una columna. Y en el modelo tridimensional también pueden apreciar la misma columna. ¿Ya? Creada de una forma. Vamos a crear otra columna, pero esta va a estar conectada al nivel 2, va a ser por altura y conectada al nivel 2. ¿No? Le van a dar clic en la intersección del eje 1, 3, listo. ¿Ya?
Bien. Ahora, en el modelo tridimensional van a tener dos columnas. Aquí ya les puedo explicar el tema de mejor forma. Estructura alámbrica es como lo están viendo ahorita. Línea oculta, ya no va a aparecer esa línea intermedia en la columna. Esa línea intermedia que ustedes ven aquí forma parte del modelo analítico, ¿no? No quiero hablar mucho de eso de momento. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? A ver, eso es línea oculta. Sombreado ya tiene un color medio similar al del hormigón, ¿no? Si le pongo colores coherentes, ya agarra un poco más de tonalidad. Y si le pongo realista, ya se ve con una textura o un acabado de hormigón. Ya más bonito, ¿no? Vamos a trabajar con todos esos estilos visuales. Voy a dejarle como línea oculta, ¿listo? Vamos ahora, por favor, al alzado norte, ¿ya? Y aquí quiero que noten lo siguiente. Yo me maté en la parte teórica diciéndoles que vamos a crear un modelo paramétrico que se adapte al cambio y todas las cosas. Se van a dar cuenta que esta columna de aquí, si bien está modelado de forma tridimensional y se parece en casi todo, o más bien dicho, se parece en todo a la columna del eje 3, no es paramétrica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando yo seleccione el nivel 2, se marca en la vista 3D también, ¿no? Y le diga, la altura del nivel 2 ya no es 3 metros, sino 4, le dé Enter, van a poder checar que la columna del eje 3 ha cambiado sus dimensiones de forma automática, mientras que la columna del eje 2 sigue midiendo 3 metros. La mayoría de personas desconoce totalmente qué es paramétrico y qué no es paramétrico. Para ellos, con poner una columna en Revit así, todo está resuelto. Y no funciona de esa forma. Yo tengo que crear un modelo que se adapte con la mayor facilidad posible al cambio. Si yo tuviera 100 columnas con este error, tendría que estar editándolas por grupos o viendo la forma de hacerlo más rápido, ¿ya? Por lo tanto, crearlo de esta forma no es conveniente, ¿sí? Quiero que se lleven eso. Y esto pasa en arquitectura, en MEP, en estructuras, cuando aprenden a modelar sin criterios, cuando solo lo que quieren es que se vea bonito usando realista y quieren venderle eso a una persona que en verdad sabe de BIM. Esa no es la idea, ¿no? La idea es crear un modelo que se adapte al cambio de forma más fácil, porque igual si hubiera cuantificado esto y no me doy cuenta de que esta columna nunca creció, las cuantificaciones van a estar mal. Los planos o los cuadros de columna que haga van a estar mal. Entonces sí se convierte en un verdadero problema el tener que estar chequeando de una en una estos elementos. ¿Sí? A ver, ¿qué más hagamos? ¿Hagamos algo adicional? Creo que no. Por hoy nos vamos a quedar ahí, ¿ya? No guarden esto, no hay necesidad. Mañana vamos a hacer un proyecto más específico, más elaborado. Si tienen preguntas, ahora es el momento. ¿Sí? Si no, les agradezco. Espero que les haya parecido interesante la clase del día de hoy. Hemos revisado un poco de conceptos, de teoría y hecho un par de cosas muy, muy sencillas con la interfaz del programa, ¿no? Solo para familiarizarnos. Entonces, bueno, si no hay preguntas, les agradezco y nos vemos mañana a la misma hora. Al grupo les enviaré archivos de CAD o PDFs que vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso, ¿no?
Listo, entonces nos vemos mañana, cuídense.